Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a Socialismo o Barbarie, el podcast de Izquierda Revolucionaria. En el episodio de hoy vamos a volver a hablar sobre Palestina. El 15 de septiembre, Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para Palestina, declaraba que la cifra oficial de los 65.000 palestinos asesinados en Gaza está severamente subestimada. Ella dijo que deberíamos empezar a pensar en 680.000 fallecidos. De ellos, 380.000 serían niños y niñas. Han pasado ya más de 2 años desde que el Estado fascista de Israel recrudeció su ofensiva genocida contra el pueblo palestino. Siguiendo la misma lógica criminal que aplicaron los nazis, Netanyahu y Trump han convertido Gaza en un campo de concentración a cielo abierto. Exterminar a todo un pueblo y expulsarles mediante las bombas, las balas, el hambre y la sed ha sido su estrategia y, mientras tanto, además, Cisjordania también está siendo anexionada bajo un régimen de apartheid. El 13 de octubre vivimos una pantomima espantosa. Donald Trump presentaba en Egipto el plan de paz para Gaza pactado con Netanyahu. En tiempo récord, estos dos genocidas se han encargado de dejar muy claro que la única paz que están dispuestos a aceptar es la paz de los cementerios. Aunque la intensidad y extensión de los bombardeos no es la de las semanas anteriores, el plan para expulsar a centenares de miles de palestinos a campos de refugiados en los países árabes vecinos y someter al resto a condiciones de semiesclavitud continúa por diferentes vías. Este genocidio ha supuesto un golpe en la conciencia muy grande y ha provocado un levantamiento de masas en todo el mundo. En Estados Unidos, en América Latina, en Europa, especialmente en Italia, el Estado español, Gran Bretaña, en Australia, millones hemos salido a luchar para frenar este holocausto. Mediante la acción directa hemos señalado a los sionistas, pero también a los gobiernos cómplices y al sistema económico que hace que los genocidios y el avance de la extrema derecha estén amenazando nuestras vidas. Como tenemos mucho de lo que hablar ya, quiero presentar a los compañeros que me acompañan en el episodio de hoy, a los compañeros Miguel Campos, Paula Leiva y Juan Díaz. Bienvenidos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. Así que empezamos. Yo quería empezar preguntándole a Miguel, porque cuando a mediados del mes de octubre se anunció este acuerdo de paz al que se había llegado en Palestina, desde Izquierda Revolucionaria publicamos una declaración, lo denunciamos también así en todas las manifestaciones que se estaban sucediendo en ese momento y dijimos que esto no era ningún plan de paz, sino que era una farsa para coronar el genocidio, para coronar la limpieza étnica y lamentablemente pues los hechos nos han dado la razón en un tiempo muy corto, en un plazo de tiempo muy corto a todos aquellos que denunciábamos que de la mano de los genocidas, de la mano de los asesinos del pueblo palestino, nunca va a poder haber ni justicia ni libertad para Palestina. Al contrario, Netanyahu, Trump, el imperialismo norteamericano europeo, lo que han hecho es un plan para ellos, para sus intereses imperialistas y para seguir haciendo negocio. Pues sí, la verdad es que es un plan que realmente consagra la ocupación colonial de Gaza bajo control de Estados Unidos e Israel, ¿no? Y que además va unido a la anexión, como antes se comentaba, en la práctica de Cisjordania, ¿no? De hecho, el que se presente esto como un plan de paz, bueno, pues es como si a Hitler y Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial les hubiesen presentado como los artífices, ¿no? de la paz mundial, ¿no? La realidad es que en estos mismos momentos el ejército sionista sigue controlando más del 53% del territorio gazatí y claro, no es cualquier 53%, son todas las salidas, todas las comunicaciones con los países vecinos, las tierras más productivas. Realmente la Gaza del acuerdo de paz es la cárcel a cielo abierto más grande del planeta, ¿no? Un auténtico campo de concentración rodeado de tropas sionistas por todas partes y donde además el ejército sionista puede intervenir y actuar en cualquier momento. Esta misma noche ha habido un nuevo bombardeo con más de 30 muertos, uno de los más duros de los últimos meses, ¿no? Y es que realmente, según datos de la propia ONU, desde que se anunció la paz ha habido ya más de 245 muertes, que con las 30 de esta noche pues ya estamos hablando de las 300. Es más de lo que hubo en la tregua que hubo en enero de este año, que fue rápidamente incumplida por el sionismo. Pero es que ni siquiera la hambruna ha desaparecido. Realmente la destrucción que han causado en Palestina, ¿no? En Gaza en este caso en concreto, es tan brutal. Estamos hablando del 80% de los edificios, incluidos hospitales, centros educativos, del 90% de las viviendas y también del 80% de las tierras cultivables que han sido arrasadas. Claro, esto significa que realmente el hambre sigue existiendo
y que el régimen nazi sionista, como ha denunciado incluso, ¿no?, el presidente de la Organización Mundial de la Salud, está restringiendo conscientemente la ayuda humanitaria, ¿no? Ahora acaban de abrir un paso, pero siguen utilizando el hambre como un arma de guerra, ¿no? Y bueno, pues esta realmente es la situación, ¿no? Incluso en el plan de paz que plantea Estados Unidos, en la propia letra del plan de paz, se plantea que es necesaria una fuerza internacional para estabilizar Gaza, es decir, en realidad para mantener esta situación de ocupación colonial, desarmar a Hamás antes del 2026, y consideran que la presencia de las fuerzas de seguridad israelíes es vital para garantizar la estabilidad, ¿no?, para garantizar esta situación. Es que es como la cárcel, realmente, perdonad que interrumpa, pero yo creo que hay que decirlo, ¿no? Ahora nos están hablando de paz todo el rato, pero claro, tú cuando vas a una cárcel, claro, no hay ningún ruido, está todo tranquilo, sin que pase nada, sin permiso de los guardias, y es precisamente lo que quieren hacer con Gaza, como decías tú, al final la cárcel más grande del mundo, ¿no?, que la gente pues pueda ir a su casa a dormir, los que no han sido exterminados o han tenido que huir, que duerman en sus casas, y luego por la mañana a trabajar como mano de obra esclava, como en una cárcel, con la cabeza gacha, ¿no?, mirando como la bandera israelí ondea en Ciudad de Gaza, ¿no? Y nos hablan mucho pues del Consejo de Seguridad de la ONU, de que a través de la diplomacia se va a alcanzar la estabilidad. Pues este es el concepto de paz y de estabilidad capitalista, ¿no?, la máxima opresión. Totalmente, ¿no? Yo creo que además esto es un punto importante, porque es que incluso, ¿no?, se habló de la liberación de 2.000 presos, pero es que hay más de 11.000 presos que siguen secuestrados en las cárceles por el ejército sionista, que además son sometidos a torturas constantemente. Pero es que el conjunto de la población gazatí está sufriendo esta situación, y además no es casualidad. Ellos mismos reconocen cuál es el objetivo de este sometimiento, ¿no?, de esta cárcel que quieren construir, que no es otra cosa que hacer negocio y eso, ¿no?, el continuar con el plan para expulsar masivamente al pueblo palestino, y los que se queden efectivamente someterlos a esas condiciones. El propio ministro de Finanzas israelí en el Club Financiero de Tel Aviv lo explicaba, ¿no? Explicaba cómo Donald Trump ya tiene el plan de reconstrucción sobre su mesa, y lo decía así de claro: hemos gastado mucho dinero por esta guerra y ahora debemos repartir los porcentajes de la tierra de Gaza, ¿no? Y por supuesto Donald Trump se sumaba, ¿no?, a esta misma idea en la intervención que tuvo ante el Parlamento israelí, ¿no?, donde explicaba cómo efectivamente, en primer lugar, felicitaba a su amigo Bibi por haber llegado hasta este punto, es decir, hasta el asesinato de más de 680.000 personas. Explicaba que eso ha sido gracias a las armas que ha suministrado y al dinero que ha suministrado Estados Unidos, lo cual también es cierto, y planteaba que ahora ha llegado el momento de la prosperidad y de hacer negocios con todas estas cuestiones, que realmente es lo que está, ¿no?, detrás de todos estos planes, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de la anexión de Cisjordania, la verdad es que es una hipocresía vomitiva, ¿no?, porque al mismo tiempo que todos la condenan, incluido el propio Trump, pero en realidad es que esa, como también ha denunciado la ONU, esa anexión de Cisjordania se mantiene desde hace muchísimo tiempo, desde los propios acuerdos de Oslo del 94, donde al mismo tiempo que se hablaba de los dos estados, en la práctica, durante todo este tiempo, a través de los asentamientos ilegales de colonos, se ha sometido a la población de Cisjordania al apartheid. Y esto se ha intensificado durante los 2 últimos años, donde la acción de las bandas fascistas y la del ejército sionista está completamente fusionada, asesinando a miles de familias, destruyendo sus casas, robándoles sus tierras. Claro, esto es lo que realmente... ¿Por qué todo se queda en palabras? Bueno, pues porque todos estos planes obedecen a unos intereses, en primer lugar, del imperialismo estadounidense, que utiliza al Estado sionista, ¿no?, al régimen nazi-sionista, como su ariete para hacer el trabajo sucio, para, en primer lugar, pues reafirmar su influencia dentro de la zona, ¿no?, en Oriente Medio, y también para enviar un mensaje al mundo, el mensaje de que no se van a detener ante nada a la hora de luchar por la supremacía, y si tienen que hundir a cualquier zona del planeta en la barbarie y en la guerra, lo van a hacer. Pero también, ¿no?, cuenta con la impunidad del apoyo de los propios, por supuesto, de la Unión Europea, de un montón de empresas que invierten, que están haciendo negocios en los territorios ocupados de Cisjordania y que ahora se frotan las manos pensando en cómo van a reconstruir Gaza. Estamos hablando, según el plan que se hable, de 50.000 o 70.000 millones de euros solo en lo que es la reconstrucción. A eso se une la explotación de los yacimientos de gas, todos los planes que tienen para el sector agropecuario, para el sector inmobiliario, el famoso resort de lujo
que presentó Trump. Y claro, esta impunidad llega también a los propios regímenes árabes, donde también están metidos en este plan para la reconstrucción, pues empresas de Egipto, de los otros países árabes, y por supuesto las burguesías árabes son cómplices también de esta situación. También la socialdemocracia, ¿no? Incluidos gobiernos como el gobierno de Pedro Sánchez, que se han presentado como campeones de la causa palestina, pero que en la práctica no dudaron en ir a la abominable farsa, ¿no? que antes comentaba Coral, ¿no? en Egipto, a darle la mano a Donald Trump, donde el embargo de armas del que se hablaba ha quedado completamente olvidado y donde, por supuesto, nunca se ha planteado romper relaciones comerciales con Israel. De hecho, hay un montón de empresas, empezando por los principales bancos españoles, como el BBVA, el Santander, CaixaBank, que están metidos hasta las orejas en los negocios y son de los principales inversores también en Israel, ¿no? Esto también ocurre con las propias empresas chinas, ¿no? Por eso también potencias como China y Rusia se han limitado a condenas efectivas, porque también se benefician, tienen intereses en la región, lo que les interesa es la estabilidad regional, todos los negocios que tienen en Oriente Medio, incluido Israel, y por eso al final nadie está moviendo un dedo por el pueblo palestino. La única esperanza del pueblo palestino, los únicos que realmente han luchado, es lo que hemos visto en las calles, ¿no? Esta rebelión global masiva que ha recorrido las calles de todo el mundo. Claro, yo creo que también este genocidio ha marcado un antes y un después, porque es evidente que yo creo que hemos sido millones quienes nos hemos dado cuenta que esto no era simplemente una cuestión, ¿no?, económica de todo el negocio, ese resort de Gaza, todas las implicaciones imperialistas que tenía el genocidio, sino que también era una cuestión política, de enviar un mensaje al mundo de lo que Miguel decía, de no nos va a temblar el pulso, lo mismo que estamos haciendo en Palestina lo podemos hacer en cualquier rincón del mundo, si así vemos necesario. Claro, también cuando tú analizas este plan de paz, lo importante no es solo ver el contenido del mismo, sino ver el momento en el que llega, que está muy conectado a esa rebelión global que se desató en todo el planeta. Claro, es cierto que el Gaza continúa, ¿no?, estando sometida a un régimen colonial sangriento, Cisjordania anexionada. Este plan no significa que la ocupación, que el genocidio, que el exterminio termine, pero sí que ha supuesto una cierta tregua entre muchas comillas, porque claro, también uno de los objetivos que perseguía este acuerdo era poner punto y final a esta movilización imparable que se estaba desarrollando en las calles de todo el mundo. Y además, cuando decimos una rebelión, lo decimos con la palabra que queremos utilizar, porque es que ha sido algo muy profundo. Estamos hablando de que millones de personas, mediante la acción directa, hemos salido a parar este genocidio sin confiar en los gobiernos, sin confiar en las instituciones, y con esta idea tan poderosa que se ha apoderado de la mente de tantísima gente, que es que si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces yo quería preguntarle a Paula que si pudiera, por favor, pues profundizar un poco en todo eso, porque tiene mucho que ver en que el acuerdo de paz llegue en el mes de octubre. Pues sí, totalmente. La verdad es que yo creo que aquí ya se ha comentado, pero que hemos visto este último año, sobre todo, especialmente en los últimos meses, cómo la ofensiva sionista ha dado un paso más allá, como lo que comentaba Miguel, en relación con la hambruna. Pero que además, pues esto evidentemente, este hecho ha sido un azote en la conciencia de miles y de miles de personas en todo el mundo. El ejemplo de esto es Italia. Es decir, aquí cuando se atacó la flotilla ya dijeron que si se atacaba la flotilla iban a vaciar todos los puestos de trabajo, iban a salir en huelga general, y precisamente es lo que pasó, es decir, una huelga general impulsada desde abajo, que también es el punto. Y además, este hecho, la inspiración que nos da Italia, es un punto de entender también que la lucha sí que sirve, que muchas veces nos intentan meter en la cabeza que la lucha no sirve y demás, pero hemos visto que sí que sirve, y tanto que sí que es el caso, y que también la lucha nos hace muchísimo más fuertes y que también nos hace libres, que es lo que decimos, y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, y tampoco nos vamos a poner de perfil ante esta barbarie, una barbarie que ha desnudado también al sistema capitalista y nos lo ha presentado como es. Es decir, el sistema de los genocidios, el sistema de las guerras imperialistas, el sistema de la opresión, porque no deja de ser que estamos viendo cómo el Estado de Israel está oprimiendo al pueblo palestino,
y también ha dejado en evidencia lo que es el sionismo, es decir, el nazismo del siglo XXI. También se ha dejado en evidencia a Estados Unidos que el siglo pasado se presentaba como la fuerza antifascista por excelencia, apoyando, ¿no?, a toda Europa, y ahora se posiciona y estrecha los vínculos con el sionismo. Esto nos ha calado muchísimo a toda la clase trabajadora, y precisamente esta complicidad de muchísimos, de todos los gobiernos imperialistas y demás que dicen defender los derechos humanos, esta ofensiva también ha sido una descarga eléctrica en el propio movimiento, porque es muy complicado ver la cantidad de movilizaciones que hemos visto a nivel en el Estado español. Es decir, la verdad es que son incalculables, pero a nivel mundial hemos visto una rebelión completa. Es decir, unas movilizaciones que hemos sacado desde abajo la juventud y la clase trabajadora, que llevamos prácticamente ya 2 años exigiendo que se rompan todos los vínculos con Israel, que se deje de financiar este genocidio y que se deje de mirar hacia otro lado ante la barbarie que estamos viendo, porque es un movimiento también con lo que se comentaba, ¿no?, que han tratado de impedir que se movilice, porque estamos señalando algo mucho más profundo que el genocidio. Lo que estamos señalando es el sistema capitalista, que es el responsable de lo que está sucediendo ahora mismo, y que mientras vivamos bajo este sistema, las vidas humanas no van a importar absolutamente nada si están los intereses económicos por el medio. Y señalamos evidentemente a Netanyahu y a Donald Trump, pero también señalamos a la extrema derecha, que la extrema derecha es la que está apoyando al genocidio, que hemos visto imágenes de Abascal yendo a hacerse fotos con Netanyahu. Aquí, cuando fue lo de la vuelta, que yo creo que lo podemos comentar también, que fue un momento histórico, las imágenes de Almeida mirando a las masas, súper enfadado, Ayuso haciéndose fotos con el equipo de Israel y demás. Hombre, claro, Ayuso consideraba que éramos todos la Kale Borroka y que, en fin, bueno, es que lo dijo ella. O sea, es el mismo Partido Popular que hace unas pocas semanas decía que a la ONU no le compete decir si es un genocidio o no. O sea, es que, ¿no?, cuando decimos que Vox y PP la misma mierda es, o la misma escoria sionista es, pues es que ahí lo tienes. Totalmente, es decir, que se posiciona al lado de los genocidas y que encima tienen la poca vergüenza de decir que en que en Gaza no hay un genocidio. O sea, es que hay que tener mucha cara. Pero también aquí en el Estado español, concretamente, hemos señalado también al gobierno de PSOE y Sumar, que hablan mucho, están hablando muchísimo de poniéndose la chapa, ¿no?, esta de la sandía y demás, pero a la hora de la verdad no están haciendo absolutamente nada por el pueblo palestino. Y de hecho, Pedro Sánchez, mucho hablar de Palestina y demás, pero ha apoyado el plan de paz, un plan de paz que está sometiendo al pueblo palestino directamente, les está quitando el derecho a vivir. Precisamente este mismo gobierno que supuestamente apoya a Palestina es el primero que está reprimiendo constantemente al movimiento. Hemos visto cómo mandó a los antidisturbios el día de la vuelta, la represión que ha habido en el movimiento por Palestina, con muchísimos detenidos, identificados, y esto también a nivel mundial, porque hemos visto también ilegalización de organizaciones que apoyan al pueblo palestino, muchísimas multas, etcétera. Y aún así, a pesar de esa represión, no hemos parado, que también es el punto, y realmente no hemos parado, pero estamos también muy inspiradas con todo lo que estamos viendo. Y aquí la verdad es que en el Estado español ha sido impresionante lo que hemos hecho. Yo creo que empezamos el curso en septiembre y demás con la vuelta, que fue un día histórico para todas y para todos. Parecía una cosa muy pequeña, ¿no?, con las 5 personas en Figueras, que parecía algo muy pequeño, pero luego ves la dimensión con la que acabó aquí en Madrid y fue espectacular. Es decir, tomamos Madrid por completo porque teníamos en la cabeza que no íbamos a permitir que se lavara la cara a este equipo sionista, que estamos hablando de que más de 100.000 personas paramos la vuelta. Y eso es una cosa histórica que nunca ha sucedido antes, pero que también demuestra el poder que tenemos la clase trabajadora. Y la verdad es que fue espectacular, pero que esto realmente solamente fue el principio de todo lo que iba a suceder después en octubre. Es decir, aquí yo creo que todas vimos las imágenes de la huelga estudiantil histórica del día 2 de octubre, que también supuso un punto, dio un golpe sobre la mesa, porque en las movilizaciones evidentemente señalábamos a todo lo que está haciendo en Palestina, pero también señalábamos a la extrema derecha que está apoyando este genocidio, y lo que estábamos viendo son movilizaciones antifascistas, y es espectacular ver aquí en Madrid la imagen panorámica de la Puerta del Sol, porque te llena de esperanza de verla, que realmente también es un punto en la boca para la gente que nos dice que la juventud es de derechas. Pues evidentemente no es el caso. No es el caso, porque vaciamos las aulas, más de 200.000 estudiantes ese día,
más las movilizaciones que hubo por la tarde con la flotilla, que aquí en Madrid fuimos más de 100.000, que también movilizaciones increíbles. Y luego lo que vimos el día 4 fue histórico. O sea, más de medio millón de personas en Madrid, 400.000 personas en Barcelona y demás. Y después, como lo que se ha comentado aquí, la huelga general del día 15, pues lo que vimos realmente que fue la juventud en primera línea, desmontando la estrategia de la burocracia sindical. Es decir, que además que se le han reído en nuestra cara, que después de 2 años de genocidio hayan convocado solamente 2 horas, querían que nos quedáramos solamente con eso, y evidentemente nosotras dijimos que esto lo íbamos a desbordar por completo, cuando que aquí realmente lo que exigía este genocidio es una huelga general de 24 horas que lo paralice absolutamente todo, como se ha hecho en Italia. Y ya para acabar, lo que hemos visto también es que la fuerza de la movilización ha hecho que Pedro Sánchez cambie de discurso, porque hasta hace 2 años no decía nada de lo que está diciendo ahora. No, hace 2 años de hecho decía que Israel tenía derecho a defenderse y que no, bueno, los dos estados es algo que sigue, que sigue insistiendo ahora, pero vamos, que el cambio radical de discurso ha sido precisamente por la fuerza por abajo. Claro, y perdón que te interrumpa también, pero yo creo que además de por la fuerza, por lo que decías tú, lo que representa, que no es una cuestión de solidaridad, hay cuestiones mucho más de fondo, y que realmente tanto la represión como ese intento de asimilar la propia lucha, ¿no? Como, claro, el presidente hablando y miles de banderas palestinas detrás, ¿no? De intentar trasladar esa imagen, lo que reflejan es desesperación, porque claro, tienen miedo a que esto dé un salto hacia adelante, ¿no? Y que se pueda convertir en algo muchísimo más amenazante también para sus intereses. El día 15 de octubre, con la movilización que se planteó, nosotros desde el Sindicato de Estudiantes volvimos a convocar huelga general estudiantil, pero fue una jornada de lucha donde también participaron amplias capas de la clase trabajadora, especialmente las movilizaciones masivas que volvió a haber por la tarde. Y oye, fue una demostración muy palpable de todo lo que explicaba ahora Paula, de la radicalidad, del giro a la izquierda, también del golpe en la conciencia, porque hombre, el plan de paz había salido 2 días antes y a pesar de eso no se frenó la movilización, y mira que la campaña fue por tierra, mar y aire sobre que ahora ya no era necesario la movilización, que ya se había alcanzado la paz, que ya ha llegado, que el pueblo palestino a partir de ahora pues va a poder vivir dignamente, y fue todo lo contrario. Miles de activistas, vamos, lo teníamos clarísimo, que no podemos frenar ahora, al contrario, no podemos ceder, no podemos dar ni un centímetro a los sionistas. Y claro, todo lo que explicaba ahora Paula de todas las movilizaciones, que claro, es imposible enumerarlas a todas porque estaríamos aquí, muchísimas horas, pero que reflejan esos cambios en la conciencia que pueden parecer, ¿no? Pequeños o sutiles, es esa, ¿no? Lluvia fina que va calando y que luego se expresa también en estos acontecimientos totalmente masivos. Y yo creo que una de las características de esta rebelión en todo el mundo ha sido también el papel que ha jugado la juventud. Ya no ha sido solo aquí, ¿no? El sindicato de estudiantes, las huelgas estudiantiles, es que lo hemos visto, todo lo que empezó con las universidades también en pie de guerra, con el tema de las acampadas. Si vas a Italia, lo mismo, una cantidad de gente joven impresionante. Claro, la juventud ha marcado también el camino en la lucha con la solidaridad con el pueblo palestino, que no es ninguna casualidad, es una generación sin ningún tipo de expectativas en el sistema y en sus instituciones, con ese sentimiento anticapitalista también abriéndose paso, el sentimiento antifascista, como decía también Paula. Entonces, claro, ¿no? Como decía ella, ¿no? Es un punto en la boca a toda esta gente que todo el día, además de una forma muy consciente, nos intentan meter la idea de que toda la juventud es de extrema derecha. Evidentemente, en un momento de polarización social, pues hay chavales y chavalas de derechas que giran radicalmente hacia la extrema derecha, pero también hay un sector muy importante y mucho más contundente que decimos, oye, no, aquí la batalla no está perdida y la batalla hay que darla. Sí, no, es evidente, porque la cantilena ha sido machacona, que la juventud se ha vuelto facha, además también, no solo aquí en el Estado español, ¿no? En Estados Unidos, que no hay una izquierda en Estados Unidos, en Italia también, ¿no? Que no hay ningún tipo de movilización. Esto también
Y yo creo que es lo que explica la campaña de ahora de Vito Quiles intentando entrar en los campus de la universidad pública. De hecho, es lo que repiten constantemente. Sale él con sus 3 gorilas y su megáfono de juguete diciendo, bueno, salen las fotos y dice, no, es que la izquierda ha perdido las universidades y tal. Claro, esto es una campaña consciente. O sea, esto no es que este elemento provocador. Sí, sí. No, es una campaña consciente para intentar sembrar desmoralización, porque la juventud está siendo la principal amenaza también para la estabilidad capitalista y en la cuestión de Palestina yo creo que es muy, muy evidente, ¿no? O sea, que lo hemos visto todos, ¿no? Paula lo ha explicado muy bien con la cuestión de las acampadas, ¿no? Además, claro, solo hay que hacer, se dice, ¿no? Que las comparaciones son odiosas, pero son muy claras. Ahora, hace unas semanas, Núcleo Nacional, ¿no? Que sabéis que es esta organización fascista junto a otras, convocaron una manifestación estatal aquí en Madrid, y claro, una manifestación que es una amenaza, porque, joder, que haya 1.500 nazis bien organizados y demás, además también planteando a las mujeres, al colectivo LGTBI, a los inmigrantes como vamos, poniéndonos el punto de mira en la cabeza, pues es una amenaza. Pero claro, tienes una movilización muy, muy pequeña, ¿no? Y en contraposición a eso, lo que comentaba Paula, ¿no? 400.000 personas en Madrid, a la misma hora 300.000 o bueno, cientos de miles en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, creo que fueron más de 80 localidades donde hubo las manifestaciones de 4 y 5 de octubre, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que desgranar también por qué la juventud se ha comprometido también a este nivel con la cuestión de la solidaridad con el pueblo palestino. Obviamente a toda la juventud y a la clase trabajadora pues nos late en el corazón un sentimiento también de solidaridad y de rabia, ¿no? Cuando vemos esta situación, ¿no? Pero yo creo que como decía, esto va más allá. Nosotros aquí tenemos un cartel, ¿no? En donde pone organiza la resistencia antifascista. Para quienes nos estáis escuchando y no nos veis, salen Netanyahu, Trump, Abascal y Milei. Y yo creo que esa imagen ya la tenían en su cabeza desde hace meses millones de jóvenes, ¿no? Como son la misma charca podrida, la misma trinchera, ¿no? El comandante es Trump, pero detrás están pues Abascal, Ayuso, Meloni, Milei, obviamente, el Partido Popular, pero luego también quién está detrás defendiéndote a pie de calle el genocidio y que Israel tiene derecho a defenderse y que estos son los árabes que son unos salvajes, pues el bully de clase, el incel, el cuñado, los nazis, ¿no? Y eso la gente lo ve y quiere responder ante ello, ¿no? Y claro, cuando nosotros hemos planteado, ¿no? en nuestras declaraciones explicando, ¿no? Cómo el sionismo son los nazis del siglo XXI, ¿no? Muchas veces nos han llamado exagerados, que es una contradicción, que cómo pueden ser los nazis ahora sionistas y demás. Y yo creo que, claro, en primer lugar, no es ningún tipo de contradicción, ¿no? Porque Ayuso, por ejemplo, bueno, o Abascal, los que eran en su momento los más antisemitas, los más racistas con los judíos, ahora se han convertido en los que ondean de una manera más fuerte la bandera de Israel. Y es que, claro, aquí en tú todo ves, el mundo, ¿no? Además, Le Pen, por ejemplo, el Le Pen padre, él fue incluso condenado por acusaciones de antisemitismo y demás, por negar los campos de concentración en la Alemania nazi, y ahora, pues mira, el partido de Le Pen, de su hija Marine Le Pen, son los primeros sionistas aplaudiendo el genocidio. Pero es que los mismos nazis, yo participé en la acampada universitaria en Málaga, en la primera noche. Ya sabéis que en Málaga hay grupos organizados de nazis, muy nazis. La primera noche vinieron a quitarnos una pancarta que, por cierto, ponía el foco en Pedro Sánchez. Entonces ahí tú ves los principios de los nazis, que son súper antisemitas, pero luego pues defienden al sionismo y al presidente Pedro Sánchez cuando denunciamos su hipocresía, ¿no? Y bueno, claro, o sea, al final, lo que decía, ¿no? Los principios falsos, ¿no? Líquidos totalmente que tiene la extrema derecha, que al final solo es servir pues a los intereses de los capitalistas, ¿no? Son sus más mamporreros, ¿no? De hecho, claro, lo que dio origen a los nazis, ¿no? No fue la cuestión de exterminar al pueblo judío, sino de levantar una gran Alemania en Europa, e incluso en su momento Hitler no tuvo ningún problema con negociar también con capitalistas judíos, ¿no? También que llegaron a financiar en su origen el partido nazi, ¿no?
Y también cuando se nos plantea que es una exageración, pues yo creo que también los hechos tiran por el suelo este argumento, ¿no? Nosotros desde el principio pues, explicábamos, ¿no? Cómo el gueto de Varsovia del siglo XXI pues es Gaza. Es que ya lo era antes del 7 de octubre, pero aquí lo tienes, ¿no? Hitler hablaba de la solución final exactamente igual que Netanyahu, del Tercer Reich, ¿no? Un Reich que dure 1000 años, ¿no? Creo que era la consigna, ¿no? Pues un gran Israel, ¿no? Que en medio, ¿no? Pues de Oriente Medio. Y además también nosotros creo que una idea que explicamos y que la gente comprende perfectamente es que esto... Que así como se hablaba, ¿no? De que Hitler era un loco y demás, que no, que obedecía a unos intereses detrás, exactamente igual que Netanyahu y los sionistas, ¿no? En primer lugar, bueno, creo que lo explicaban muy bien los compañeros, ¿no? También la necesidad que tiene el imperialismo de cómo ellos mismos definen tener el portaaviones más grande, ¿no? de Estados Unidos ahí, anclado en una zona que es totalmente estratégica, ¿no? Al final, Netanyahu es un activo para Trump, ¿no? Es también un campo de pruebas, lo que explicaba Paula es muy importante. En su momento nadie frenó a Hitler cuando la anexión de los Sudetes, ¿no? Y precisamente esa impunidad fue lo que le permitió pues, sí, sentirse fuerte e ir más allá. Con Netanyahu es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, de hecho, ahora mismo está bombardeando el sur del Líbano de nuevo, ¿no? Y luego también como pues toda esta basura, ¿no? de la internacional reaccionaria se retroalimenta a sí misma, ¿no? Y así pues como vemos cómo aumenta la retórica y la agresividad imperialista en Estados Unidos, también para intentar aplacar al enemigo interno. Ahora no podemos entrar, ¿no? Pero es brutal, ¿no? La cuestión del ICE y de la ilegalización también de la izquierda combativa en Estados Unidos. Pues en Israel es exactamente igual, ¿no? Construir un Estado autoritario, que de hecho, claro, los sionistas pues intentan justificar, ¿no? la construcción del Estado de Israel como un espacio seguro, ¿no? Para los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, tú cuando vas a los hechos, en Israel existe un apartheid contra los judíos de origen etíope, contra los sefardíes y los mizraíes, que son el 10% de la población. Es decir, no, es una realidad completa. Y la población árabe, que es un 20%, que vive sometida completamente, cada vez más privada de derechos, en un régimen completamente de apartheid, ¿no? Pero es que además Israel es el país del mundo donde más judíos se segregan por su origen étnico. O sea, que es mentira totalmente. La cuestión de que es un espacio que no, que aquí se pueden ver los judíos en unidad con la clase trabajadora, pues aquí mismo, pero mira, ahí tú tienes, ¿no? En el Estado sionista, como si no eres de un origen étnico concreto, ¿no? Igual que la burguesía israelí, pues ni siquiera eres un ciudadano israelí con todos los derechos, ¿no? Realmente, claro. Ayuso habla, ¿no? De la única, insiste mucho, ¿no? La única democracia de Oriente, pues ahí la tienes. Que realmente es la democracia que ella querría. y poner aquí, ¿no? Los panchitos, pues a los barrios de las afueras y solo para trabajar y demás. Y bien, yo creo que, claro, aquí pues no podemos entrar en profundidad, ¿no? a explicar todo lo que es la construcción del Estado de Israel y demás, la revista teórica que tenemos, ¿no? del marxismo hoy, que editamos de Izquierda Revolucionaria, sí que entre a hacerlo, yo recomiendo leerla, ¿no? Es un material de mucho valor, pero claro, aquí ha habido unos errores también muy concretos de la izquierda sionista, ¿no? La izquierda laborista que se reivindica sionista, que han sembrado el terreno también para que organizaciones que hace 40, 50 años estaban ilegalizadas por ser organizaciones terroristas y por ser organizaciones fascistas, pues ahora forman parte del gobierno de Israel. Y marcan, ¿no? el tono, claro. Claro, no, es evidente. Entonces, explico todo esto porque es evidente que la juventud nos ha vuelto facha y que la juventud identifica también como un enemigo de primer orden y como el enemigo a batir también pues a esta avanzadilla de la extrema derecha, y por eso dan ese paso hacia adelante, además con un compromiso muy sólido, porque la represión ha sido fuerte. En el Estado español, por las propias contradicciones de la situación, pues bueno, intentan asimilar el movimiento a la vez que lo golpean, pero por ejemplo en Alemania veíamos imágenes de manifestaciones de cientos de miles sin banderas de Palestina, que parecían generadas por inteligencia artificial, pero no, es porque la bandera es ilegal allí, ¿no? O aquí en el Estado español el día 15, nosotros tenemos un ejemplo de dos compañeros que fueron detenidos, dos militantes de Izquierda Revolucionaria en Valencia,
que fueron golpeados y detenidos junto a otros compañeros en la manifestación en el Roig Arena, pero el reflejo de eso es una juventud también comprometida y que quiere ir hasta el final, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Porque ese sentimiento de luchar contra el genocidio en Gaza, pues lo han identificado también como el sentimiento de luchar contra el capitalismo y contra ese sistema que nos condena a no tener vivienda, a no tener salud, no tener educación. Perdón, y reprimidos por la policía de Marlaska, digo, porque ahí está esa contradicción, ¿no? Y lo que explicamos antes de cómo esta lucha también está retratando a todo el mundo. Porque claro, al mismo tiempo que te declaras a favor de la causa palestina, claro, la movilización del 15 de octubre además era un grito de denuncia de que ese llamado plan de paz era una farsa, y evidentemente tampoco le interesaba al gobierno del PSOE que eso llegase más allá de un determinado límite, y en concreto en Valencia, donde además lo que se intentaba desactivar era, como en la vuelta, un acto de blanqueamiento, ¿no? Con la presencia de un equipo sionista en el pabellón, en el Roig Arena, ¿no? Por eso también esa represión tan brutal, bueno, recordando prácticas que parecen del franquismo, ¿no? Reteniendo a nuestros compañeros y a otros detenidos varias horas, golpeándolos. Por cierto, en un momento donde todavía la delegación del gobierno y el PSOE no ha dicho nada de si estos compañeros les van a presentar cargos o no, que evidentemente nosotros estamos exigiendo que no tiene que haber ningún tipo de cargos, porque lo que fue es una actuación salvaje de la policía, que mientras vemos cómo con los nazis de Núcleo Nacional y con Vito Quiles está de colegueo, incluso en actos que no están convocados, es decir, ¿qué ocurriría si la izquierda convoca una manifestación que no está legalizada? Pues todos lo sabemos, ¿no? Hostia limpia, o incluso manifestaciones legalizadas lo estamos viendo. Pero cuando estos nazis se manifiestan, lo que hay es colegueo, como vimos en Torre Pacheco, como vemos con Vito Quiles. Yo creo que, no, y yo para terminar, yo creo que hay que reivindicar también el papel de la juventud en todo esto, porque frente a ese intento, ¿no? de sembrar un sentimiento de aislamiento, de derrota, de que ya han quedado atrás toda esa radicalización y demás, ¿no? Esta realidad fuera de las redes sociales. La realidad se impone y rompe con ese escepticismo, ¿no? Y yo creo que hay que reivindicarlo y además también potenciar ese sentimiento antifascista y anticapitalista, ¿no? Que está creciendo entre la juventud, y que es el reflejo también de un desarrollo de la conciencia mucho más amplio, porque no solo la juventud. Claro, y además que también se utilizan siempre diferentes técnicas, ¿no? Cuando no se puede criminalizar a la juventud o no se puede utilizar el argumento de es que la juventud no se mueve, porque claro, has tenido movilizaciones espectaculares, pues se utiliza, no, es que la juventud ¿no? Eso lo utiliza mucho la extrema derecha, es que la juventud se mueve por causas que no son las que se tenían que mover, y es para flipar ver todo el argumento de los jóvenes solo se movilizan por Palestina, y ¿dónde estabais cuando no la vivienda y tal? Que es como, pero si hemos estado ahí, si éramos los mismos quienes hemos salido a luchar por la vivienda pública, en contra de la privatización de la educación y de la sanidad, quienes no estabais, erais vosotros quien habéis dicho. O cada vez que hay un desahucio. O cada vez está que hay un ahí desahucio. Y a quién golpea también la policía. Totalmente. Entonces, claro, yo creo que también millones de jóvenes en todo el mundo y millones de personas en todo el mundo han visto la magnitud de la crueldad de todo lo que está sucediendo en Gaza y han dicho, vale, tenemos que dar una respuesta a la altura de todas las atrocidades que estamos viendo en vivo y en directo, en las redes sociales todos los días, las imágenes que nos llegan, que yo creo que no, nos encogen el corazón porque, en fin, ¿no? Es un sufrimiento tan grande. Entonces, claro, cómo millones, ¿no? Al ver todo eso no van a sentir la amenaza, y cómo, claro, conectado también con entender que ese proyecto del Gran Israel que presenta Netanyahu, pues es un proyecto genocida, y que ahora estamos viendo la misma representación teatral, cínica y despreciable con este acuerdo de paz que se repitió en muchos otros momentos de la historia, como fueron, por ejemplo, los acuerdos de Oslo, que no frenaron la política de ocupación ni la colonización mediante los asentamientos de colonos, sino que abrió la puerta a todo eso. O sea, que aquí se ve también cómo esa conciencia, ¿no? de hay que salir, porque si lo dejamos en las manos de los imperialistas, lo único que va a pasar es que Trump va a poder construir su torre de Trump en medio de Gaza, pues es algo que también, ¿no? Ha despertado ahí una chispa muy importante. Por eso también, claro, en un movimiento de estas dimensiones, pues claro, todo el mundo ha quedado retratado. Estados Unidos, por supuesto, como, ¿no? La potencia que es la mayor criminal de guerra de la historia, los gobiernos europeos, el cinismo también de la sociedad
socialdemocracia en Europa, las instituciones que mucho bla, 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 pero en el fondo no han hecho absolutamente nada, pero también, como decía Miguel al principio, los regímenes árabes, ¿no? Y todas las organizaciones que dicen luchar por la causa palestina, que también han colaborado, porque los vínculos económicos que tienen todos estos regímenes corruptos árabes, que son quienes también machacan a todos estos, ¿no? Los pueblos árabes que se levantan contra la corrupción, contra el hambre, pues claro, es que es, ¿no? Si uno más uno da la suma. Entonces, claro, yo sí que creo que hay algo que ha sido muy, muy importante, porque nosotros explicamos una idea y siempre lo hemos dicho, ¿no? Solo la movilización internacionalista podrá frenar el genocidio, ni alianzas imperialistas, ni la democracia burguesa podrida, ni nada de nada. Y claro, nosotros hemos también abierto un debate, ¿no? Con muchas, en fin, ¿no? Con el propio movimiento que claro, ve pues cómo miles y miles de palestinos están resistiendo, que se han levantado, ¿no? Tú estudias la historia del pueblo palestino y es una historia no solo de resistir ¿no? contra la ocupación, sino de levantarte contra el enemigo, además sobre los métodos también de la huelga general, la intifada, en fin, ¿no? Ojalá tuviéramos tiempo para hablar de todo eso. Yo también me sumo a la recomendación de Juan de leer, ¿no? la revista del marxismo hoy, que ahí hacemos un repaso muy a fondo de todo esto, que claro, pues el movimiento ha visto como el pueblo palestino ha resistido de una forma muy grande, pero claro, ha habido un debate también, yo creo que muy importante y creo que muy honesto, sobre qué posición tenemos que mantener las personas que nos consideramos revolucionarias y revolucionarias con respecto a Hamás. Realmente ha habido una gran sorpresa entre muchos activistas que están, ¿no? en primera línea de la lucha por la libertad del pueblo palestino y también dentro, ¿no? de la izquierda palestina, pues ha habido una gran sorpresa al ver que, claro, al ver la posición que han mantenido los dirigentes de Hamás con respecto al acuerdo del plan de paz. Entonces, yo quería preguntarle a Miguel, que yo creo que es una pregunta que se puede hacer mucha gente, que es ¿cómo es posible, ¿no? que el liderazgo de Hamás haya mostrado su disposición a aceptar todo lo que plantean Trump y Netanyahu? Y si eso, ¿no? crees tú que es la posición que también se mantiene pues, entre los miles de activistas, ¿no? Que de forma heroica también pues, están resistiendo en Palestina. Sí, yo creo que este es un punto en estos momentos fundamental, ¿no? Claro, yo creo que lo primero, ante todo, es dejar claro, ¿no? Nosotros siempre, los comunistas, por supuesto, defendemos el derecho a defenderse, ¿no? del pueblo palestino con las armas en la mano y a luchar contra la opresión colonial, contra el genocidio, contra el imperialismo y el sionismo. Y no solo contra ellos, también el derecho, como está ocurriendo en estos momentos, a luchar contra toda una serie de clanes mafiosos que han colaborado con el ejército ocupante, ¿no? traicionando a su propio pueblo, que han saqueado la ayuda humanitaria, ¿no? Por eso no somos neutrales y cuando se hace estos intentos de intentar equiparar, ¿no? que fue algo muy común después del 7 de octubre, ¿no? equiparar lo que ocurrió el 7 de octubre, ¿no? con la opresión durante décadas, el exterminio durante décadas del pueblo palestino, denunciamos eso como el cinismo más brutal y cómo sectores de la propia izquierda reformista se sumaron a ello. Nosotros defendemos y, por supuesto, saludamos y nos solidarizamos con todos los combatientes y las combatientes palestinas que en estos momentos están sufriendo tanto la represión del ejército sionista, que están siendo torturados y torturadas en las cárceles y que mantienen la resistencia y mantienen la lucha. Claro, al mismo tiempo es un debate que tiene que haber y que nosotros hemos planteado desde el principio dentro de la izquierda. La lucha por la liberación nacional de Palestina, en nuestra opinión, tiene que ir unida a la lucha por la liberación social, por un programa y una política revolucionaria que movilice y entusiasme a las masas en Gaza, en Cisjordania, pero también en el resto de países de Oriente Medio, del mundo árabe y del mundo musulmán, ¿no? Como de hecho ocurrió con la intifada, como de hecho tenemos toda una serie de ejemplos históricos de despliegues de represión brutal por parte del imperialismo, como fue la guerra de Vietnam, y que fueron derrotados con la resistencia. ¿Pero por qué fueron derrotados? Porque el programa del Vietcong, además de plantear la liberación nacional de Vietnam, planteaba también la revolución social, planteaba la expropiación de los capitalistas, hacía un llamamiento al resto de los pueblos de Asia y al resto del mundo a luchar. De hecho, un punto central fue que la resistencia en Vietnam se extendió a otros países de Asia y, muy importante, llegó al propio corazón de los Estados Unidos, ¿no? Donde realmente eso fue clave para la derrota del imperialismo en Vietnam.
Antes lo decíamos, en estos momentos asistimos a una rebelión global. Se están llenando las calles del propio Estados Unidos, las calles de Europa, las calles de distintas partes del mundo. Incluso esa rebelión global ha llegado a abrir brechas dentro del propio Israel, donde llegó a haber manifestaciones, es verdad que con mucha confusión todavía impregnadas en algunos casos de no cuestionar el programa de fondo del sionismo, pero sí con enfrentamientos con la propia policía. Claro, ¿cuál tiene que ser ante eso la posición de una dirección antiimperialista consecuente? Pues en nuestra opinión, llamar a que esa rebelión global, que sobre todo en ese momento está teniendo su epicentro en los países de Europa y los países más avanzados, se traslade en primer lugar a los propios países árabes, por lo que decíamos antes, porque este genocidio no podría haber avanzado tanto como ha avanzado si no hubiese tenido la complicidad de los regímenes árabes y musulmanes, empezando por el régimen de Al-Sisi en Egipto, empezando por la monarquía jordana, siguiendo por los propios Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, que son regímenes completamente reaccionarios y que evidentemente no han movido un dedo por el pueblo palestino, todo lo contrario, la propia Turquía de Erdogan, donde muchos discursos criticando a Netanyahu, pero a la hora de la verdad mantiene las relaciones comerciales y todos los negocios con Israel, ¿no? Por eso, una de las cosas que nosotros, claro, uno de los problemas que tienen los dirigentes de Hamás es que no tienen ese programa antiimperialista consecuente, ¿no? Evidentemente en sus bases hay muchos luchadores y desde luego entre el pueblo palestino, ¿no? Y la izquierda combatiente palestina, claro que hay muchos luchadores antiimperialistas, pero el problema es que los dirigentes de Hamás desde su fundación tienen un programa capitalista, un programa fundamentalista, un programa que en realidad no tiene muchas diferencias con las políticas que llevan adelante los mulás en Irán, un régimen que ha tenido varios levantamientos de la juventud, de las mujeres, porque somete a las mujeres a una opresión brutal, de las minorías nacionales, y evidentemente es un problema esas políticas, porque al final, si tú dependes también financieramente, si tienes vínculos con la propia burguesía palestina, si tienes vínculos con el régimen catarí, si tienes vínculos con los mulás y con la burguesía iraní, no vas a defender una política revolucionaria, vas a defender una política, de intentar, en el fondo, de intentar sentar a negociar al imperialismo y al propio sionismo. De hecho, dirigentes de Hamás han saludado este plan de paz, no han planteado, vamos a resistir como podamos, no han hecho un llamamiento al resto de la población de nos están aplastando, sino que incluso han saludado a Donald Trump como un posible artífice de la paz y como un elemento que puede controlar a Netanyahu, que como ya hemos explicado es absurdo. Donald Trump y Netanyahu a veces se utilizan la vieja táctica del poli bueno y el poli malo, pero en realidad todos persiguen el mismo objetivo, que es aplastar al pueblo palestino como parte de sus planes globales, ¿no? Como antes explicamos. Claro, al final, hay sectores en la izquierda que dicen, no, tenemos que ser acríticos, no podemos criticar a Hamás porque eso cuestiona toda la lucha antiimperialista. No, eso es como los viejos argumentos de que no se podía criticar al estalinismo porque entonces te ponías del lado del capitalismo, y al final lo que ocurrió es que el estalinismo se desmoronó y llevó a una derrota histórica. Claro que sí, claro que una cosa es diferente. Nosotros diferenciamos entre la lucha antiimperialista del pueblo palestino, entre la movilización a la que llamamos constante y apoyamos, y entre los errores de una dirección que en estos momentos no está planteando el programa que se necesita, y que nosotros creemos que tiene que ser un programa que se base, en primer lugar, en una política socialista y revolucionaria, en distinguir entre la resistencia heroica de un pueblo que lucha contra su ocupante y esos dirigentes integristas que en realidad están aplicando una política que en la práctica está suponiendo entregar la lucha y lamentablemente facilitar los planes de ocupación colonial y de continuar adelante con estas políticas de opresión del imperialismo, ¿no? Claro, es que de hecho yo creo que una de las cosas que queda más evidente también es que, claro, los vínculos de los dirigentes de Hamás con el gobierno de los mulás, con todos estos regímenes, ¿no? Los jeques de Qatar, la propia burguesía palestina, como tú decías, en el fondo lo que representan es un obstáculo también para la lucha antiimperialista consecuente y efectiva, porque si tú subordinas la lucha por la liberación del pueblo palestino a una organización integrista, o la subordinas o la suspendes, ¿no? en el aire, pues claro, en el fondo lo que vas a hacer es
convertir la lucha del pueblo palestino en un juego, ¿no? en un juego diplomático de todos estos regímenes corruptos que en el fondo pues, no van a ayudar a la libertad del pueblo palestino. Al contrario, ¿no? Todos estos gobiernos árabes han hecho muchas declaraciones, la hermandad, ¿no? musulmana, la hermandad con el pueblo palestino, y luego vas en lo concreto a ver qué han hecho ¿no? para facilitar o para impedir que este genocidio pueda avanzar, y no es que no hayan hecho nada, sino que han reprimido también. El ejemplo de Egipto, de cómo con esa marcha, ¿no? global a Gaza se reprimió a los activistas, de cómo se han levantado concertinas para impedir que los refugiados palestinos puedan llegar al país egipcio, pues ¿no? yo creo que también es un reflejo de eso, de que es fundamental que la izquierda combativa, que lucha, que resiste al ocupante y que ha sufrido brutalmente toda la represión sionista, pues defienda una política de independencia de clase, no de subordinación, ¿no? a lo que pueda parecer más práctico, pero que en el fondo no es practicismo, en el fondo pues es renunciar a lo que, ¿no? a lo que debería ser también la lucha palestina. Sí, de hecho es que lo que planteáis es realmente una repetición de errores y de tácticas también que llevaron a la derrota, ahora en una situación mucho peor, ¿no? Porque pues en su momento también, cuando surge la OLP, ¿no? la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? a raíz también de una ola de lucha anticolonial en todo el mundo, ¿no? Tienes pues el ejemplo que se ha citado aquí de Vietnam, pero además luego pues en Egipto, en Siria, en Argelia, también la revolución cubana. Tú sí tienes un agrupamiento laico, además y por la izquierda, donde además también las mujeres jugaban un papel fundamental, y no había ningún tipo tampoco de división religiosa, donde también pues había musulmanes, había cristianos palestinos, pues que luchaban también contra la ocupación, en defensa también de la autodeterminación del pueblo palestino, y también pues con un programa también de izquierdas que tuvo una dimensión de masas, ¿no? que además también pues generó toda una época de inestabilidad en la zona fruto de esa lucha, no solo en Gaza y en Cisjordania, ¿no? sino también pues en Jordania, en el Líbano, en Túnez también, y claro, al final precisamente por lo que tú explicabas, ¿no? el haber dado un giro hacia el practicismo, ¿no? realmente plantear que es posible la coexistencia pacífica. Ese es el punto. ¿Cuál es la consolidación o la forma que toma esa idea? Pues la solución de los dos estados, que es lo que se acabó firmando, ¿no? en los diferentes acuerdos, cuando tú tenías además levantamientos de masas, ¿no? que sí que estaban poniendo contra las cuerdas al Estado de Israel, y que además también levantaron también una ola de solidaridad internacional. Esos levantamientos fueron los que generaron también esa idea, ¿no? del pueblo palestino como un símbolo de resistencia. La intifada se convirtió en un símbolo. ¿no? Que fuera un símbolo. Se en otros países, el levantamiento en Jordania, en distintos países del mundo árabe, la lucha palestina alimentó a las propias masas. Es otra de las cosas que ahora quieren evitar, claro, que haya una rebelión global en todo el mundo árabe. Claro, y claro, el error, tú cuando planteas esto, ¿no? esta coexistencia pacífica, si inicias un camino, tienes que caminarlo, ¿no? Y el punto es, planteas, bueno, pues nada, establecemos un Estado capitalista en Palestina que ahora tú tienes que gestionar, y en lugar de poner encima de la mesa la lucha armada, la lucha también de masas revolucionaria, pues lo que pones encima de la mesa es la gestión capitalista de Palestina, de manera también totalmente coordinada con el Estado colonialista de Israel, y sustituir pues la lucha por las presiones diplomáticas y el juego, ¿no? Diplomático, que ya estamos viviendo hoy en vivo y en directo. ¿Qué significa también eso para el pueblo palestino, ¿no? Claro, esto realmente tiene consecuencias también esta política. No solo es suspender la lucha, sino que es sembrar un ambiente de derrota, y que además también esa gran organización que era Fatah, ¿no? que era la OLP, con enorme autoridad y además nutrida por combatientes totalmente arrojados y arrojadas, se convirtió pues en una fuerza de gestión capitalista. Eso que implica también una corrupción brutal. De hecho, es Vox Populi, ¿no? Al final se han convertido en los cipayos de Palestina, ¿no? Y ese ambiente, claro, de depresión, de desmoralización, de pérdida también de cualquier tipo de perspectiva, pues es lo que crea las condiciones también para el surgimiento de Hamás, ¿no? Del integrismo, un lenguaje también pues más radical, más combatiente, por así decirlo,
Y claro, hay que decir también, y es una realidad, esto está demostrado, que cuando empiezan a surgir también Hamas, ¿no? A imagen de los hermanos musulmanes de Egipto, pues son los servicios secretos de Israel, ¿no? El Mossad y la CIA, quienes dicen, vale, pues es la estocada final, ¿no? Parece que era un movimiento laico y de izquierdas tradicional, ¿no? Del movimiento de liberación palestina, acabar con ello y financian también la creación de Hamas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo decías tú, Coral, ¿no? La historia de lucha del pueblo palestino es la historia de la resistencia y de la batalla, ¿no? De la sublevación, porque, bueno, muchas veces se traslada esa imagen por parte de blanquitos muy listos, ¿no? De que el pueblo palestino es un pueblo sufridor, ¿no? Es un pueblo sufridor y, bueno, pobrecillos y tal, hay que pasarles el brazo por encima. Nosotros los revolucionarios y las revolucionarias sí que reivindicamos pues ese legado del pueblo palestino, esa valentía, esa resistencia que también, en cierta medida, explica como por qué se han nutrido jamás también de combatientes, porque pues miles de jóvenes lo único que han encontrado pues ha sido este camino para poder expresar su rabia y su compromiso también por la liberación de su pueblo, ¿no? Nosotros creemos que a pesar de su valentía y de su coraje y de la admiración también que merece su lucha, pues tenemos también que explicar que aunque apoyamos y defendemos su derecho a fusil en mano, defender su libertad, los hechos demuestran, tanto la experiencia de la OLP como la experiencia de Hamas, que subordinarse al juego imperialista y al juego diplomático y a las burguesías regionales, pues te llevan de nuevo a la derrota contra el Estado sionista. Y a lo que lleva también pues es a generar más decepciones amargas entre, ¿no? el pueblo palestino, sufrimiento, bueno, en fin, ¿no? Yo creo que es imposible comprender al 100% ¿no? todo el sufrimiento que deben estar sufriendo los, ¿no? miles de hombres, mujeres, niños y niñas que ahora mismo están sobre Gaza, sobre Cisjordania. Pero bueno, yo creo que también un punto es lo que decía ahora Juan, que las masas palestinas se han levantado siempre para reconstruir también sobre las ruinas dejadas por la violencia sionista, y también la historia del pueblo palestino es una historia también pues llena de falsas soluciones que en el fondo pues nunca se quiere ir a la raíz del problema, ¿no? Falsas soluciones para acabar con este conflicto, entre muchas comillas, como a los imperialistas y a los capitalistas les gusta llamar, a la ocupación y a la violencia sionista. Y si echas la vista atrás, claro, todo lo que fueron los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Madrid, claro, nada termina con la ocupación, porque es totalmente imposible, como decía ahora Juan también, es totalmente imposible que exista un Estado palestino controlado y cercado por las armas israelíes. O sea, el ADN de ese gran Israel, del proyecto sionista, de la creación del Estado de Israel, es la limpieza étnica contra los palestinos, es la ocupación. Entonces, sin destruir el Estado sionista, es totalmente imposible que pueda haber una cierta tranquilidad, justicia, paz por el pueblo palestino. Y ahora, con este acuerdo, podemos afirmar exactamente lo mismo, que esta paz de los cementerios no va a resolver nada, porque conseguir un Estado propio para los palestinos es totalmente imposible en el dominio en el marco del dominio capitalista, imperialista y sionista de Oriente Medio. Entonces, claro, con todo esto sobre la mesa, con todo lo que hemos discutido, muchos, igual de los que nos están escuchando, también dicen, vale, ¿no? Pues estoy de acuerdo con todo esto, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Qué tenemos que defender? ¿Cuál es el programa que además no solo no creemos nosotros que debería defender esa izquierda palestina heroica, sino también, pues, qué podemos hacer desde aquí para ayudar a que todos, a que la lucha avance en el camino correcto también? Bien, pues yo creo que aquí una cosa que se ha comentado mucho es que la alternativa no pasa por las manos de los genocidas. La alternativa tampoco está bajo un sistema capitalista, es decir, un sistema que en su ADN, como aquí ya se ha comentado, y uno de los pilares por los que se sustenta el capitalismo es la opresión constante. Por lo tanto, la liberación del pueblo palestino no se va a dar bajo este sistema, pero ni del pueblo palestino ni de ninguna otra nación. Y yo creo que también, por ejemplo, con el tema del Sáhara también lo estamos viendo, que bajo este sistema no va a haber ningún tipo de liberación. Y es por eso que los derechos nacionales y democráticos del pueblo palestino van de la mano directamente de la revolución
de la revolución socialista. Y aquí una de las cosas que también se ha comentado, que también es muy, muy importante, es que también lo que necesitamos es un programa que señale directamente al capitalismo imperialista como el culpable de esta barbarie, de todos los genocidios que ocurren y de todas las guerras también imperialistas. Y que de esta manera también es como podemos garantizar el derecho efectivo del pueblo palestino a su autodeterminación, uniendo evidentemente la liberación nacional, pero también a la liberación social, acabando con las lacras que nos impone constantemente el capitalismo, tanto a la clase trabajadora como a la clase obrera, en este caso de Palestina, pero también a la clase obrera israelí, porque yo creo que también es importante que evidentemente hay un gran apoyo, ¿no?, al sionismo, pero que también hemos visto que en el propio Israel ha habido movilizaciones en contra del gobierno de Netanyahu, no solamente en estos últimos años, sino también antes, poniendo sobre la mesa que es toda la deriva autoritaria, es evidente. Exacto. Tú no puedes, ¿no?, tener una política totalmente criminal contra el pueblo palestino y ser una democracia plena. Es evidente Totalmente. que el giro autoritario, bonapartista, totalitario que existe dentro de Israel también pues ha cultivado críticas importantes. Y el punto también es fundamental, es que hay que unir a los oprimidos bajo la bandera del socialismo, y que también es el punto fundamental en Oriente Medio como en todo el mundo, es decir, unirnos a todos, a la clase trabajadora y bajo el socialismo. Uh-huh. Sí, yo creo que esta realmente es la clave, ¿no? Porque antes se preguntaba cuál es la alternativa, y es que realmente lo estamos viendo, que además hay un clamor en los países árabes y musulmanes por abajo. O sea, no es casualidad que todos esos gobiernos hayan abrazado el plan de paz inmediatamente, que estén reprimiendo a sus propios pueblos. Lo acabamos de ver en Marruecos, el levantamiento de la juventud contra otro elemento corrupto, otro elemento que es un títere de Estados Unidos como Mohamed VI, pero es que lo vimos en Indonesia también, el país musulmán no árabe más poblado del mundo, donde también el levantamiento de la juventud ha puesto contra las cuerdas al régimen reaccionario. Claro, la Federación Socialista de Oriente Medio, como explicaba ahora Paula, es el único camino para unir a todos los pueblos de la región, para acabar realmente con toda la opresión, por supuesto, con la opresión nacional de todos los pueblos, empezando por el pueblo palestino, pero siguiendo por el pueblo kurdo, siguiendo por todas las minorías nacionales, extendiéndolo al resto del mundo árabe, el pueblo saharaui, que también, ¿no?, está en estos momentos completamente abandonado y traicionado, y eso dentro de los planes del imperialismo estadounidense, y al final también para acabar con la opresión de género, con la opresión de clase, ¿no? Por eso al final también toda esta lucha nos interpela, porque la lucha por una Palestina socialista en una federación socialista de Oriente Medio es la lucha en el fondo por la revolución socialista en todo el mundo, ¿no?, y por levantar una izquierda revolucionaria a nivel internacional que realmente se basa en este programa, ¿no?, en unir a los de abajo. Realmente ese es también el sentimiento que en toda esta rebelión global se ha puesto sobre la mesa. Sí, es una rebelión antisionista, sí, es por supuesto una rebelión antifascista, pero es también una rebelión anticapitalista, porque lo que estamos viendo, como antes se señalaba, es que esa democracia que nos han vendido, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que vendió el imperialismo estadounidense presentándose como antifascista, obviamente ya se había caído en muchas partes del planeta, solo hay que ver las intervenciones, las dictaduras en América Latina, la propia guerra de Vietnam, pero evidentemente ahora ha saltado completamente por los aires. La conexión entre el Estado capitalista, el imperialismo estadounidense y el sionismo, el nazisionismo, como antes hablamos, es total. Pero es que la conexión además con todas las instituciones internacionales, con las instituciones podridas de la Unión Europea, etcétera, lo que está retratando esto es todo el sistema. Por eso también la rabia que vemos en las manifestaciones, donde se gritan las consignas contra Trump y Netanyahu, pero también contra Abascal, contra Ayuso, y también, ojo, muchas veces exigiéndole, desenmascarando a todos estos defensores del sistema que nos venden que es posible algún tipo de liberación dentro del capitalismo, y lo que estamos viendo, como bien decía Paula, es que no es así, que realmente al final, como decía hace mucho tiempo Rosa Luxemburgo, o socialismo o barbarie, ¿no? Sí, yo creo que es muy claro, al final toda esta situación para muchos y muchas, incluso aquellos que ya militábamos políticamente de una manera consciente, ¿no?, antes del 7 de octubre, ha sido una ventana hacia el futuro, hacia eso. Esto no quiere decir que aquí pues lo que vamos a tener va a ser bombardeo sobre nuestras casas de aquí a unos meses o unos años, sino lo que nosotros queremos explicar es que esta situación de impunidad de los imperialistas, de que si hay que exterminar un pueblo para satisfacer
las necesidades en esa lucha imperialista de la burguesía occidental, pues se termina y no pasa absolutamente nada. De que tampoco pasa nada si toda esta farsa de la diplomacia internacional se tira a la basura, ¿no? Si se crean estados autoritarios. Ese es el futuro que nos depara el capitalismo, pero también por ver la otra cara de la moneda que vamos a tener. Pues que aquí cuando se nos dice constantemente que la gente no se mueve, que la gente no se entera, que nadie lucha, que no, esas ideas son mentiras. Aquí hasta hay una explosión y un levantamiento que ha puesto muy nerviosos a algunos, muy, muy, muy nerviosos, ¿no? Entonces, bueno, esta situación es una ventana hacia el futuro, pero nosotros también la afrontamos con total confianza, ¿no? Porque también es lo que ha demostrado también todo esto, ¿no? La capacidad de lucha de nuestra clase es de sobreponerse también a todas las dificultades, incluso también de sobreponerse a una falta de orientación clara, ¿no? Porque muchas veces la lucha en solidaridad con el pueblo palestino ha sido también una lucha contra la dirección política del propio movimiento, ¿no? de las propias masas. Aquí lo hemos visto, como se comentaba, ¿no? Ha sido también, en el caso del Estado español, una lucha contra la dirección burocrática, ¿no? de los sindicatos mayoritarios y contra los dirigentes de la izquierda institucional, que es que gobiernan, ¿no? y demás. Entonces, ante esta ventana de futuro, pues también nosotros vamos hacia ella totalmente convencidos, ¿no? de las ideas que estamos defendiendo aquí desde Izquierda Revolucionaria, ¿no? Y además que yo creo que eso es lo que define a los verdaderos revolucionarios y revolucionarias, tener confianza en la capacidad de transformarlo todo por parte de la clase obrera, de la juventud trabajadora, de los oprimidos, de los pueblos aplastados también por el imperialismo, y también, en fin, ¿no? la confianza hacia ese futuro, y de saber que la revolución es posible, que no es algo que nos reunimos, ¿no? en un podcast a hablar, sino que realmente que creemos que, en fin, que no solo es posible, sino que es totalmente inevitable. Y nosotros, por nuestra parte, pues vamos a seguir hablando de Palestina. Si os fijáis, ¿no? Todos los que hace pocas semanas y pocos meses hablaban mucho del pueblo palestino, me refiero, pues, ¿no? a los diferentes gobiernos, pues ahora han intentado ya cerrar la boca para que no se vuelva a abrir esa chispa que puede volver a impregnar, ¿no? Y puede hacer que vuelva a quemarse todo ese bosque. Vamos a seguir hablando de Palestina, vamos a seguir solidarizándonos con todos los luchadores que están, ¿no? combatiendo al Estado colonialista y genocida. Vamos a seguir denunciando también todas las situaciones de aislamiento, de maltrato, de tortura, de privación de los derechos humanos que siguen sufriendo los presos y presas palestinas. Vamos a seguir también denunciando la hipocresía del gobierno español y de todos los gobiernos europeos, porque sabemos que además luchar contra el genocidio no es solo levantar la bandera de la solidaridad, sino señalar a los empresarios, a los capitalistas, a todos aquellos que hacen posible este genocidio, ¿no? Como decía Karl Liebknecht, que el enemigo principal está en casa, y eso es también lo que nosotros podemos aportar, que desde nuestros países a veces puede parecer desalentador, porque no, ojalá tuviéramos, ¿no? un botón para poder parar esta masacre, pero lo que podemos hacer es seguir presionando a todos estos gobiernos que se rompan relaciones con Israel de manera inmediata. Y también pues, seguir impulsando toda esa solidaridad internacionalista. Yo creo que también lo que decía Paula, ¿no? esa fecha del 29 de noviembre, todas y todos nos los tenemos que marcar en el calendario. Va a haber manifestaciones a nivel estatal, tenemos que volver, ¿no? a ondear las banderas palestinas, que el Estado español sea un grito de nuevo en solidaridad con el pueblo palestino contra el genocidio y sus cómplices, y en ese sentido, pues, ¿no? desde Izquierda Revolucionaria estaremos presentes en todas estas protestas. Yo quiero agradeceros el debate que hemos tenido, creo que es muy enriquecedor, y esperar también que a quienes nos escucháis pues os haya gustado. Evidentemente hay una consecuencia, ¿no? que se desprende de todo este debate que estamos teniendo, y es que la lucha es fundamental, la movilización es fundamental, pero la militancia consciente también lo es, ¿no? No podemos basar simplemente nuestra actividad y no podemos canalizar nuestra rabia simplemente en ir a las manifestaciones, que es muy importante, sino que esto tiene que ser una batalla de los 365 días del año, y en ese sentido pues
Nosotros es lo que defendemos desde Izquierda Revolucionaria, seguir impulsando la lucha con Palestina, seguir levantando la resistencia antifascista en todos los barrios, en todos los institutos, en todos los puestos de trabajo, y si estáis de acuerdo en que es necesario levantar esa resistencia, pues os animamos a hacerlo con nosotras, que os unáis a Izquierda Revolucionaria. Os podéis afiliar a través de la web izquierdarevolucionaria.net, y ahí además también pues publicamos decenas de artículos, de declaraciones, publicaciones semanales en nuestra página web. Y nada, desear que os haya gustado el episodio, y ya nos vemos en los próximos capítulos. Muchas gracias y nos vemos pronto.